Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Columbina. Gracias señores por el apoyo en el stream, hemos batido récords por el apoyo al sorteo de Columbina. Si este vídeo llega a las 100.000 visitas pronto, añadiré una Columbina más al sorteo para todos vosotros. Recordad venir a los streams y recordar que toda la información de los regalos de las Columbinas está en el vídeo del sorteo de Columbina, ir a verlo que está por aquí en pantalla. También recordar que, bueno, proponer que si además la build llega a 20.000 likes, así que explotar el botón de like, añadiré otra Columbina más para vosotros y este vídeo no solo tendrá 2 bendiciones, sino tendrá 5 bendiciones lunares para todos los que interactúen, dejen puntitos del hype, comenten, like, se suscriban al canal. Y damas y caballeros, bienvenidos. Hemos estado probando ya en stream todo, absolutamente todo lo que he podido testear de Columbina, porque tengo a Flynn y Nefa y tengo a Lauma Nefer y tengo un set completo de Columbina DPS y he podido sacar un set temporal de vida, daño crítico del nuevo set de soporte DPS fuera del campo de Notcry. Y hoy hablaremos de si Columbina lleva Serenata o su nuevo set según la situación, porque es muy importante y sí puede llevar Serenata. También puede llevar Instructor porque no hace mucho daño, hace 0. Y damas y caballeros, las armas, la recarga de energía suficiente, los equipos dentro y fuera del campo, aunque los equipos haré un vídeo aparte de los equipos. Así que quedar hasta el final, señores, porque se viene la build de Columbina. Ya sabéis, disclaimer de siempre, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, puntitos del hype, bendiciones lunares para vosotros, gracias por todo el apoyo, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar un día más y directamente la build. Pues bien, está un balance, muy un balance. Contexto, yo tengo Columbina nivel 90, ya la subí en stream. He probado lo típico que siempre hago de jugar Columbina nivel 1, arma nivel 1, talentos nivel 1 y bueno, un balance totalmente. Estoy jugando el prototipo ámbar para todos los testeos. Tengo su arma que está aquí, pero como veis está a nivel 40. La he probado al principio nivel 1 su arma. Y la estoy probando a C0. Como siempre os digo, la build va a C0 y las constelaciones que hemos conseguido un reto en stream para sacar la C3 de Columbina, pues tengo la C2 ahora mismo, sacaré el siguiente stream la C3, pero no voy a subirlas hasta dentro de varios días para seguir haciendo testeos con Columbina C0 en los equipos de Flynn y Nefer y en los equipos fuera de Flynn y Nefer con Arlequino, con Nubilet, con Navia, con Tignari, con todo lo que os podáis imaginar. Funciona bastante bien, de hecho. Y los talentos, creo que todos habéis visto que por el boss de Dottore, por el material limitado, te dan 2 el boss con suerte 3 y 3 te da la guía del aventurero como recompensa por primera vez. Con lo cual lo aconsejable sería 788, pero quien no la quiera jugar de carry, 688 y se guarda un material para el siguiente día. Habrá gente que tenga 689, por ejemplo, y recomendable maxear la ulti, que es lo que nos da el bono en las reacciones lunares más fuerte que nos da Columbina, este bono que veis aquí. Ahora, Columbina, dentro y fuera del campo, ¿qué hace? Pues dentro del campo es un DPS de Bloom Lunar y me gustaría deciros nada más empezar el vídeo que para jugar Columbina DPS en campo de Bloom Lunar es ultra mega super hiper necesaria Lauma. Si no tenéis Lauma, Columbina DPS Bloom Lunar es extremadamente mala. Así que si no tenéis Lauma, Columbina en campo, olvidaos. Eso es un disclaimer súper importante. Luego, fuera del campo, espectacular. Best in slot de los 3 futuros equipos, que además los 3 tienen un DPS para ser top 1, 2 y 3 del juego, compitiendo con Mavuika Skirk y que los 5 sean 5 equipos de un DPS casi similar. Jo, yo me he optado ahora por el balanceo más que como antes, que era como ¡guau! Mavuika y Skirk DPS, Power Creep de Natlan, los mejores equipos del juego. Pues ahora 5 equipos que los 5 tienen un DPS muy similar. Solo que los enemigos están todos enfocados en reacciones lunares, con lo cual Flynn y Nefer van a brillar más estas versiones. ¿Qué hace ella? Pues bien, aquí, en resumen, está simplemente reflejado el cargado que hace daño de Bloom Lunar y que solo recomendaría jugar a ella con Bloom Lunar si tienes a Lauma. Activas ese Bloom Lunar si hay Verdandiu, que es la lunita esta que se activa al hacer pues blooms fuera del campo, que sabéis que la tiene Lauma, la tiene Nefer, etc. Columbina, recordar que al tirar la ulti te activa las
3 lunitas más otros 3 cristales debajo de las lunitas, con lo cual realmente te da acceso a 6 cargados. Y tiene un cancel de cargados que es muy bueno, los editores estarán poniéndolo por aquí, que puedes llegar a hacer 7 cargados en campo en rotación si lo haces muy bien, que es cargado. Y cuando es el cargado, ella como que desaparece y spawnea de nuevo, justo ahí dasheas y puedes hacer 7 cargados muy rápido. Es complicado masterizarlo, pero cuando lo tienes masterizado es muchísimo daño. Luego, habilidad elemental. Esto os sonará porque lo he explicado en los vídeos, si habréis visto los vídeos del kit de Columbina, pero básicamente haces los hits gravitacionales fuera del campo, AC0 hace 3 hits, C1 4 hits, C2 5 hits, son bastante fuertes, sobre todo con constelaciones y su arma y demás. Y acumulas, si hay reacciones lunares, puntos gravitacionales, 20 cada 2 segundos, cada 6 segundos llega a 60, que es el límite, y sueltas el golpe. Por eso son 3 golpes fuera del campo. Fuera de eso, como veis aquí solo refleja la escala de daño, cooldown de 17, duración de 25 segundos. Esto es muy bueno, los 25 segundos, porque es un uptime muy largo para equipos de 20 o más de 20 segundos de rotación. La habilidad elemental no tiene más, es eso. Y aplica hidro de forma constante cada segundo para todos los equipos lunares actuales. Luego, el daño es muy bajo del hidro. El daño importante es el daño de los 3 hits fuera del campo AC0, aunque tampoco es tanto daño. Ulti. Al tirar la ulti haces un hit que escala con la vida, que no es importante, y metes un buff a las reacciones lunares. A talento 10 es un 40 y algo por ciento, creo que es un 41%, o no, un 40% a talento 10. Es lo que se recomienda subir en prioridad. Primero la ulti, luego la elemental, y los normales solo si tenéis a la UMA y la queréis jugar en campo. Muy fácil. La ulti tiene coste de 60, cooldown de 15. Utilización de 20. Full uptime, cooldowns de Arconte. ¿Cuánta recarga, Phil? Veo tus vídeos porque hablas mucho de la recarga, porque siempre cuadra exactamente la recarga que los personajes necesitan. Pues bien, hemos hecho muchas pruebas. Con prototipo ámbar y el equipo de Nefer, que es el equipo que menos generación de energía tiene, necesita entre 61 y 65 para tener permaulti en todas las rotaciones 18 segundos. Con el equipo de Flins, bastante menos, 40-45, con el prototipo ámbar que te regenera 18. Y el equipo de Zibai andará justo entre medias de los dos, con lo cual para tener ulti en todos los equipos, pues 65. Con el ámbar, que te regenera 18 de energía. ¿Qué otro arma se podría tener en cuenta en vez del ámbar? Su arma, que te regenera 12 puntos de energía, bueno, 14, la han bufado, antes eran 12, ahora son 14, que son 4 puntos menos que el ámbar. ¿Cuánto sería con su arma en el equipo de Nefer para tener permaulti? 170. Y en el equipo de Flins, menos, serían unos 155 en el equipo de Flins. ¿Esto está bien? Esto está muy bien, porque pensábamos que iba a necesitar casi 180 para tener permaulti en la mayoría de equipos, y muchos dirán, Phil, yo no juego a Nefer. Pues entonces intentar acercaros a 150 para tener permaulti en los equipos de Flins, de Zibai, si no jugáis Nefer, y ya está. En campo, como estás en campo y ella genera parecido a Furina, va absorbiendo partículas hidro ella misma y suele tener permaulti con bastante menos cuando estás en campo. En campo 35-40 y vas bastante bien. Pero quien vaya a jugar los equipos de Nefer y todos los equipos en general, los de Nefer tienen más coste de lo habitual, 65 con prototipo ámbar, 70 con su mismo ámbar, o sea, con su mismo arma, perdónenme porque llevo 5 horas de stream, son las 8 de la mañana en España, no he dormido, así que igual el cerebro me hace cosas raras. Una disculpa si se me pasa algo en el stream o me ven como más cansado en el vídeo de Columbina. La recarga es eso. Ahora hablamos de las armas, pero sinceramente hay que hablar de 2 o 3 armas como mucho, porque armas que no le regeneran energía llevan el coste de Columbina a 200 de recarga y no queréis eso. Talentos de ascensión. Talento número 1. 5 de probabilidad cada golpe de los 3 AC0 de la habilidad elemental. Se acumula 3 veces, 5 por 3, 15. ¿Habría que contar 15 de probabilidad en Columbina? No. ¿Por qué? Porque si es C2, que a partir de la C1 haces un hit, nada más tiras la elemental, ya ganas 5, a los 6 segundos con la C1 ganas 10, y a los 12, 15, y con la C2 a los 4 segundos ya ganas 10 y a los 8 segundos ganas 15. AC0 no, AC0 a los 6 segundos ganas 5, a los 12 ganas 10 y a los 18 en la primera rotación recién tienes los 15. Con lo cual AC0 esto debería contarse una media en rotación de 5 de probabilidad. AC1 de 10 y AC2 de 15. Entonces, esto no es tanto como parece. Si la jugáis C0, contar con 5 de probabilidad nada más.
Siguiente. Cuando un personaje que se encuentra en el dominio lunar, la ulti, hace una reacción lunar, Columbina obtiene los siguientes efectos. Si hay retrogrado lunar, la nube tiene un 33% de probabilidad de hacer un rayo adicional. Es un 33% más de daño, básicamente. Si hay bloom lunar, aparece una gota de rocío especial, hasta 3, que son los cristales que hay debajo de las lunas para que Nefer haga los 6 cargados sin tener que tirar la ulti y Columbina haga 7 cargados sin tener tampoco que esperar a que se reinen las lunitas. Es muy bueno esto. Y si hay cristalizado lunar, la probabilidad del 33% de que las construcciones que se generan hagan un golpe más de cristalizado lunar. Es un talento que da más daño en general a las reacciones lunares y a Nefer le da más comodidad a la hora de rotar, no más daño. Siguiente talento. Por cada punto de vida, por cada 1000 puntos de vida hasta un máximo de 35.000, ganas un 0.2 hasta un máximo del 7% daño en reacciones lunares. Se acumula con esto, ¿ok? O sea que talento 10, 41 o 40%, más otro 7% de aquí, pues 47, casi te acercas al 50%. Esto lo vas a activar siempre porque Columbina va a doble vida, casco, daño crítico o reloj de recarga, pero recomendaría intentar sacar la recarga en su stat y el reloj de vida. Entonces siempre vas a tener más de 35.000 de vida. Yo a poco que hago, ahora mismo como veis tengo 41.000 sin la consonancia hidro, con la consonancia 44.000. Repito que sigue siendo C0 y he sacado el nuevo set, así que vais a sacar siempre los 35.000. Y luego este es que si en Notcry cae derrotado un personaje, Columbina te lo revive automáticamente. Si tienes amistad nivel 10 con Columbina, te le recupera full de vida, una vez cada 100 segundos. Es muy útil, porque el cooldown es 1 minuto y medio aproximadamente, 1 minuto 40 segundos. Es muy útil. Lo que pasa que lo normal es que no caigas derrotado en Notcry muchas veces. Es fácil, es muy fácil su kit. Elemental ulti, si estás en campo, elemental ulti, cargado dash, cargado dash, cargado dash 7 veces y sales del campo. No tiene más, señores, es muy fácil. Señores, esto es extremadamente importante, así que atención. Hay una persona intentando engañaros en los comentarios que no soy yo, y aunque siempre es GamesAndChill 1, GamesAndChill.games.andchill y son cuentas que se nota que son scam y son fake, estaréis viendo por aquí capturas de pantalla, ha conseguido escamear a varios seguidores. Esto los creadores lo conocemos y existe hace años, cada 6 meses aparece algún listillo que cree que puede engañar a la gente, y este vídeo y este fragmento del vídeo, que lo pondré más veces, me veréis más veces avisar, por favor compartirlo y por favor hacérselo llegar a la persona, en concreto cada vez que alguien consiga hablar con él mientras os estafa. Yo no tengo cuenta de Wire, que está por aquí, yo no os voy a pedir dinero directamente, simplemente vosotros voluntariamente podéis aportar a YouTube, plataforma morada, pero vosotros voluntariamente, así que recordad, no soy yo, no tengo cuenta de Wire, no tengo ningún tipo de necesidad de pediros dinero, y este es el mensaje final para la persona que lo está haciendo. No solo voy a tomar medidas legales, que nadie aproveche mi imagen para hacer nada, ni del resto de creadores, porque sé que lo haces con más personas, sino que voy a tratar de hablar, y esto ya es la primera vez que lo hago y espero que sea la última, con un hacker, porque voy a encontrar quién eres, dónde vives y posiblemente te arruine la vida, y te voy a quitar no solo lo que has robado a mi comunidad, sino lo que has robado al resto de mis comunidades, y lo voy a utilizar para regalárselo a la gente, a los sorteos que hago y demás, porque seguramente la logística de encontrar uno por uno a la gente estafada sea muy complicada. Así que no solo ten cuidado, empieza a dejar de hacer lo que haces y gánate la vida de forma honrada. No estafes y no uses mi imagen, porque vas a tener problemas tanto legales como igual no tan legales. Sigo con el vídeo. Ahora, constelaciones. Ya hice un vídeo de qué merece la pena, de si C1, C2 o Arma. Os recomiendo verlo, pero el resumen es que las constelaciones son mejores. Lo único que la C1 es un poco pocha, con lo cual es mejor C0 Arma, pero la C2 es mejor C2 Ámbar que C0 C1 Arma. Entonces, como vais a ir por la C2 prácticamente todo el mundo, ir por C1, luego C2, jugarla con Ámbar tranquilamente y muy en el futuro ya le sacáis su arma. La C1, mucho texto, pero todos son bufos básicamente. Lo primero que la C1 es que al activar la habilidad elemental tiras directamente una interferencia gravitacional, lo que activa 5 de probabilidad, lo que activa en vez de 3, 4 golpes fuera del campo de Columbina, y luego activas unos bufos. Si la reacción predominante es el retrogrado lunar, el personaje en uso recupera 6 puntos por cada interferencia gravitacional. Los 4 hits de daño de Columbina, 6 por 4, 24 de energía a Flins, que esto es muy importante. Luego, si hay Bloom lunar, resistencia a la interrupción para Nefer, una basura.
Y si hay cristalización lunar para Zibai, invocas un escudo del 12% de vida máxima de Columbina, que llegas a 40.000, con lo cual imaginar el escudo. Pero además el escudo se recastea cada, en este caso, 6 segundos, 4 interferencias lunares por rotación. Entonces es un escudo muy poderoso, es un escudo casi inmortal con Zibai. Esto es una locura. Pero el arma de Columbina la inutiliza en Zibai, porque el arma de Columbina se activaría si pierdes y ganas vida en Zibai y le da daño en la habilidad elemental. Pero con este escudo inmortal no pierdes y ganas vida, con lo cual todo lo que sea perder y ganar vida en Zibai lo inutiliza totalmente. Pero es un escudo muy fuerte que se recastea cada 6 segundos y al tirar la elemental lo casteas con la C1. Columbina da un escudo a Zibai, esto es muy poderoso. Es fuerte, es peor que la arma. Pero es mejor la C2 que el arma, como acabo de decir, con lo cual es mejor ir C1 y luego C2 que ir arma C0. C2. Cuando Columbina tira la elemental, gana 40% de vida máxima. Con según qué construcciones podría llegar a 50.000 de vida. Es una locura. El escalado base de sus reacciones lunares es con la vida, así que imaginar. Luego, la acumulación de fuerza gravitatoria para que se active una interferencia aumenta un 34%. ¿Esto qué significa? Los 20 puntos cada 2 segundos hasta llegar a 60, que son 6 segundos, el 34% hace que realmente sea cada 4 segundos, con lo cual, al tirar la elemental con la C1, un golpe, una interferencia gravitacional que activa todos los buffos y da un golpe lunar de Columbina fuera del campo. A los 4 segundos, 2. A los 8 segundos, 3. A los 12 segundos, 4 golpes. A los 16 segundos, 5 golpes por rotación en las rotaciones de entre 16 y 18 segundos. Luego, aparte de todo esto, que es la que está rota, la C2, aparte, como son 5 interferencias, hace que la C1 regenere 30 puntos de energía y recastee 5 escudos para Zibai, 30 puntos de energía para Flins. Esto es una salvajadísima. Y Columbina en campo, si juegas Lauma más Inefa, se beneficia de varios buffos al mismo tiempo, tanto de energía como de resistencia de interrupción, como si no hay cristalización lunar, no, pero el escudo. Y luego, el personaje en campo, si la reacción predominante es el otro lunar, el personaje en campo gana ataque en proporción al 1% de la vida máxima de Columbina. Si llegas a 50.000 de vida, 500 de ataque para Flins. Luego 0.035 de la vida máxima de Columbina en maestría elemental si hay Bloom lunar, es decir, para sí misma si es carry de Bloom lunar, y para Nefer como entre 150 y 200 de maestría aproximadamente, con 40.000 de vida, con 50.000 más de 200. Y le mete también defensa al personaje en campo si está Zibai, si es para el equipo de Zibai o para Noel cristalizado lunar o para un montón de combinaciones más. 1% de la vida máxima Columbina, 40.000 de vida, 400 de defensa, 50.000 de vida, 500 de defensa. Y aparte, que esto lo dije en la build, si tienes la C1, ganas un 1.5% más de daño en reacciones lunares. Pero la C2 mete 7% más de daño en reacciones lunares. Es una salvajada. Luego la C3 nos da la última 3, que aumenta de 40% talento 10 a 50% más el daño de las reacciones lunares, más un 1.5% más de multiplicador base, es decir, la C3 te da un daño en reacciones lunares y en los equipos de Notcry que no tienen absoluto sentido. La C4, por cada interferencia gravitacional, que como ya tienes la C2 son 5, ganas 4 puntos de energía, con lo cual 20 puntos más de energía en Columbina. Con coste 60 pasa a coste de 40, más el arma que le da 12, quien tenga C4 tiene el arma, serían coste de 28. Entonces aquí ya puedes jugar a Columbina en campo con 120 de recarga y fuera del campo 35 de recarga con la C4. Y luego, si dicha reacción ha sido otorgado lunar, florecimiento lunar, cristalización lunar, el daño aumentará respectivamente en una cantidad equivalente al 12.5 de la vida máxima de Columbina, es decir, es más bufo a las reacciones lunares y otro 1.5 de daño extra en reacciones lunares de multiplicador base. La C5, la elemental más 3 para hacer más daño fuera del campo, más el 1.5, y la C6 está rota. Y es soporte, que esto es muy importante. Dice: cuando cualquier personaje que se encuentre en el dominio lunar, es decir, la ulti, cause una reacción lunar, es decir, ella, o Nefer, o Zibai, o Flins, o quien sea, el daño crítico del tipo elemental correspondiente de todos los personajes del equipo, de todos los personajes del equipo, aumenta en un 80%, y esta bonificación de daño crítico de un mismo elemento no puede acumularse. Es decir, o tienes
el daño crítico al electro cargado lunar, o el daño crítico al bloom lunar, o el daño crítico al cristalizado lunar. Esto está bien, porque el equipo de Flinch solo es electro cargado lunar, lo mismo con Nefer, lo mismo con Zibai. ¿Por qué te dice esto? Porque hay equipos donde puedes jugar Columbina, Inefa, Lauma, Aino, por ejemplo, y se combinan el electrocargado lunar con el bloom lunar de ella en campo. Entonces es una pequeña limitación para que no esté tan roto el equipo. Y aparte el daño de multiplicador base de las reacciones lunares del equipo 7% más. Un despropósito absoluto. Y ya tengo, digamos, vamos a sacar la C3, tengo C2 que no he subido y ya con el chat, con la comunidad hemos hecho un reto y vamos a sacar C3. Y mañana, según que veáis este vídeo, hoy en el stream voy a proponer un reto y un mini extensible para llegar a la C6 de Columbina y que sea mi primer 5 estrellas C6 promocional de Genshin Impact, que será un hecho histórico para el canal, así que venir al stream que veremos cómo lo conseguimos. Estoy volviéndome loco y quizá la saco C6, sí señores. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco, gracias por todo lo que hace y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Artefactos, 2 sets, 4 sets realmente. Su set canon realmente es este, que es la alborada de la estrella, del alba y la luna. Lo voy a llamar el set de la luna y listo, el set lunar. 2 piezas 80 de maestría, 4 piezas 60% de daño en reacciones lunares fuera del campo. ¿Qué se está hablando con el tema del set de Serenata? Que es verdad que Columbina C0 ámbar, que es como la jugáis la mayoría, fuera del campo solo hace 3 hits, y es verdad que son 3 hits de 100k de electrocargado lunar en mi caso, pero es verdad que es poco daño en comparación a otros personajes, mucho más que Aino, pero es correcto, y lo expliqué en la build de Inefa, que si Columbina es C0 ámbar y vuestra Inefa está bastante bien construida, es más daño de forma objetiva llevar a Columbina con el set de Serenata, el otro de Not, que le da 120 de maestría al equipo, y que Inefa llevara este set. Inefa lleva su construcción normal de ataque, casco de daño crítico. ¿Qué ocurre? Que en cuanto Columbina tiene o el arma, o la C1, o la C2, en cuanto sale de jugarse C0 ámbar, vuelve a ser worth it que Inefa lleve Serenata, y que Columbina lleve el set lunar de daño fuera del campo, en cuanto Columbina ya no es C0 ámbar. Entonces, esto pasa muchas veces, que es verdad que temporalmente a C0 a mínimos se recomendaban cosas que igual podían hacer el arreglo, como el Cáliz de vida en Furina, pero a la que rompes el mínimo free to play, que no es realista porque la gente a sus monachinas las termina sacando siempre constelaciones, armas, les da cariño, les da tarjetón, usar Ludvar para el tarjetón, pues la realidad es que habrá un punto en el que igual necesites este set de Columbina sub DPS fuera del campo, sobre todo fuera del campo. Entonces, sabiendo la situación, yo recomendaría principalmente este set. Sé que mucha gente lo jugará el otro. El problema del otro es que si quitáis el Serenata, por ejemplo, de Inefa y se lo ponéis a Columbina, vais a tener que farmear este set para Inefa, ataque, casco, daño crítico. Y para farmear un nuevo set, que no te ahorra farmear un nuevo set, le farmeas un nuevo set a Columbina. Sería worth it si tú le metes el set de Serenata a Columbina y a Inefa le metes otra cosa que haga que sea worth it. Y esa otra cosa, mucha gente dirá, bueno, entonces le pongo Geoarmada a Inefa. No, es malísimo el Geoarmada en Inefa. Solo le da 20% de ataque al equipo. En caso de llevar Geoarmada en Inefa y set de Serenata en Columbina, es mejor llevar Serenata en Inefa y el set lunar en Columbina. El Geoarmada sobra y no mejora nada. Entonces, ¿qué es worth it? En cualquier caso tenéis que farmear o un full set de Inefa o un full set de Columbina. Farmear y lo que vaya saliendo, porque no creo que salga el primer día. Columbina C0 ámbar, es worth it llevar la Serenata e Inefa con el set de daño fuera del campo, pero a partir, como vuelvo a repetir, de que Columbina tenga cualquier cosa, arma, C1, C2, lo que sea, es worth it Inefa Serenata y Columbina con el set lunar. Así de fácil es como funciona. Ahora, tanto si llevas set lunar como set de Serenata,
se juega con vida, casco de daño crítico. Y como he explicado antes de la recarga, hay que llegar a 161. ¿Se puede conseguir 161 en los substats? Sí. Si tenéis muchos problemas, intentar meter un casco, un reloj de recarga, pero recomendaría poco el reloj de recarga porque perdéis mucha vida, mucha proporción y demás. Y ahora, ¿qué llevan los substats? Pues lo primero, la maestría no está mal, pero no busquéis maestría en prioridad. Los equipos de Columbina tienen 80.000 bufos de maestría que nos va a dar todo el resto del equipo. ¿Qué se busca? Proporción crítica, recarga de energía hasta los 165 que os dije en los equipos de Nefer con Ámbar, 70 en los equipos de Nefer con su arma, en los equipos de Flins un poco menos, y vida porcentual. Esas 4 cosas: proporción crítica, recarga hasta el cap y vida porcentual. No busquéis maestría. Si ponéis por ahí maestría porque no hay otra cosa, vais a perder mucho más en el resto de stats. ¿Y qué ítems tengo yo? Bastante malos. Me ha salido esta flor el primer día con 2 fallos, mucha recarga de probabilidad, la voy a cambiar. Esta pluma que no está mal. Este reloj de vida que rompe set, que es lo mejor que tengo ahora mismo. Este cáliz turbopochísimo con 5 o 6 fallos prácticamente. El cáliz ahora mismo es horrendo. Y el casco de daño crítico que tiene 3 fallos, probabilidad 16 de recarga, no está mal, me hace el apaño y es de escarcha para que lo veáis en pantalla. Recordar también que en la escarcha ya han puesto que en vez de un ítem de un solo set por versión, ahora puedes hacer 2 ítems con escarcha del mismo set por versión. Con lo cual, yo igual me caliento y le saco un cáliz de vida con proporción crítica a Columbina de escarcha, porque me sobran todavía 5 escarchas. Igual veo qué tal funciona y mejor esta Columbina. Y ahora, armas. Señores, mucho texto con las armas. Voy a recomendar 3 armas como soporte. Luego como DPS en campo puede tener más, pero como soporte. Como tiene este problema de la energía, el Ámbar le regenera 18 puntos de energía, su arma le regenera 12 y luego mención honorífica el arma de Nubilet que también le regenera... No, su arma le regenera 14, perdón. Y el arma de Nubilet le regenera 8 puntos, que es bastante poquito. El problema del arma Nubilet es que tu vida tiene que subir y bajar 3 veces al menos por rotación. Si llevas a Inefa, que es un muy buen escudo, posiblemente nunca lo actives. Y 8 es menos que 14 y que 18, con lo cual el arma de Nubilet es situacional y solo si la juegas en campo, porque la vida, el daño de ataques cargados, el daño crítico y la energía sí le sirve a Columbina en campo. El arma Nubilet para Columbina en campo es muy buena, pero para Columbina soporte fuera del campo o su arma o el Ámbar. He visto mucha gente recomendar esto. La probabilidad le viene bien, la vida máxima le viene bien, la maestría le viene bien, pero no te regenera energía. Entonces conseguirle un reloj, en este caso de recarga con el jade sacrificial de pase de batalla, teniendo en cuenta que cuesta dinero el pase de batalla, es mucho lío. Es mejor ir con Ámbar y ya, es mejor ir con Ámbar, vida, 165 de recarga con Nefer, 20 menos con Flins y Zibai justo entre medias. Y es mucho más fácil de construir y este arma lo puedes guardar para otro personaje. Pero os cuento la opción. Opinión personal para reducir y hacerlo simple. Los free to play es llevar prototipo Ámbar. Es muy buena. Los que tengáis su arma, perfecto. Y los Columbina en campo, este arma está muy bien. Para Columbina en campo, el de pase de batalla también está muy bien. Y de hecho el de Nubilet y el de pase de batalla, por supuesto, en campo estarían por encima del prototipo Ámbar. Por último, mención honorífica. El arma de Nefer también es buenísima y está rota para Columbina en campo DPS. Y luego, más allá de eso, el de Lauma también activas todos los efectos y no está mal, pero tampoco es lo mejor de la historia. Y de forma free to play en campo también puedes usar esta de aquí, pero si salta el bufo de ataque o el bufo de daño elemental, F. Salta el bufo de maestría, muy bien. También mención honorífica a este arma, que es el de Nefer, que nos da daño ataque cargado, maestría, daño crítico. Ataque cargado nos da mucha maestría, daño crítico y ataque base que da igual. Este arma de Nefer que veis en pantalla para Columbina en campo también está muy bien. Pero es complicarse la vida, tantas cosas con Columbina en campo. Es complicársela muchísimo. Ámbar, esto de aquí, y si no tenéis Nefer y queréis jugar Columbina en campo, pues esto está muy estable si tenéis el pase de batalla, o la de Nubilet, o la de Nefer, pero no os volváis muy locos. Simplemente, si no tenéis nada más y no lo tenéis muy claro, ir por Ámbar en todos los casos y ya está. Es el resumen de las armas, sinceramente, no hay mucho más. Sobre todo por el tema de regenerar energía. Fuera del campo, si no regeneráis energía, estáis super F. Y dentro del campo, según en qué circunstancias equipo, también, porque Inefa no genera del todo bien, Lauma no genera del todo bien, y ahí no genera relativamente poco también, así que tenerlo en cuenta que hasta dentro del campo necesitas también mucha recarga de energía, menos que fuera del campo, pero bastante. Ahora, los stats. La vida por encima de 35.000.
La probabilidad, teniendo en cuenta que a C0 ganáis solo 5 de probabilidad, como veis aquí yo tengo 60. Teniendo en cuenta que la UMA te da 10 más si estáis jugando el equipo de Bloom Lunar dentro y fuera del campo, con lo cual serían 70, pero si no tengo 60. El daño crítico, todo lo que podáis. Y la recarga, vuelvo a repetir, 65 con Ámbar, equipo de Nefer, 70 con su arma, equipo de Nefer, con Flins aproximadamente 20% menos en los mismos casos y con Zibai justo entre medias. Así que para tener permaulti en todos los equipos, con Ámbar 165 aproximadamente y con su arma 170 en todos los equipos aproximadamente. Phil, yo no voy a jugar Nefer, pues entonces réstale 20 y eso es lo mínimo que tienes que tener de recarga para tener permaulti en todos los equipos. Es así de fácil. Y ahora, no he acabado. Phil, no tengo Serenata, no tengo el set de este nuevo. ¿Qué le pongo a Columbina? Pues bien, Columbina, como tiene poco daño fuera del campo y no quieres cambiar el set de Serenata en Inefa, puedes llevar Columbina Instructor, porque en el nuevo set, en el nuevo dominio, al farmear este set, puedes farmear Instructor. Si yo voy ahora mismo a mi Aino, si la encuentro rápido, y pongo las piezas de Instructor, ya las he quemado algunas, pero mirad la cantidad de piezas que he sacado de Instructor, que tenía algunas y otras son nuevas. Así que vais a poder sacar un full set de Instructor para Columbina bastante pronto, temporal, hasta que saquéis un buen seto de esto, de Serenata. Así que Columbina puede ir Instructor y lo mismo. Vida, casco, daño crítico, mucha recarga. Igual recarga vida, casco de daño crítico. Por último, Columbina en campo, ¿qué set lleva? Pues Columbina en campo, que lo voy a poner por aquí porque tengo el otro set, lleva el set de carry de Notcry, el set de la noche de la revelación del cielo. Voy a enseñaros el set que llevo en Columbina DPS, que es este de aquí. Aquí rompo set aquí y aquí. Y básicamente con el set de DPS en campo, pues lo mismo, intentar tener más de 35.000 de vida. Recordar que aquí ganáis 30 de probabilidad, con lo cual 50 y 30, 80. Y siempre jugaréis con la UMA, que te da 10 más, así que son 90 de probabilidad, más la pasiva 5 más, 95 hace 0, 100 hace 1, 105 yo tendría hace 2, tengo demasiado que perder. De nuevo, daño crítico, el que podáis. Y la recarga, pues ese 20% menos que aplica para Flins, pues ella en campo, como sobre las partículas, también ese 20% menos. Pero bueno, el Columbina DPS en campo es mínimamente distinto, pero el resto de cosas aplican igual. Y esto aplica exactamente igual. Reloj de vida, Cali de vida, casco de daño crítico. En el caso de Columbina en campo no requiere reloj de recarga. Es fácil conseguir 140-45 de recarga y tener permaulti. Y de Columbina, poco más. Es muy fácil. Espero que hayáis aprendido muchísimo del personaje. Esperar el vídeo de los equipos, pero bueno, se nota que los tres tops son Flins, Nefer y Zibai, y Columbina en campo con Inefa más Lauma. Más podría ser el último personaje para activar correctamente la consonancia de Notcry. No sería lo mejor Aino, sería lo mejor... ¡Mira, una paloma! ¡Gru, gru, 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 gru! Se fue la paloma. Sería lo mejor meter igual un Shinkyu, un Ayelan, es decir, otro hidro que no sea Aino, porque son 4 personajes de Notcry, y no activaría que el último personaje que no es de Notcry, en proporción a su vida si es hidro, diese más bono a las reacciones lunares. Que en este caso Aino da 35 de bono a las reacciones lunares, e igual Aino C6 en el equipo de Columbina, Aino, Inefa, Lauma. Renta bastante también, lo veremos. Así que señores, esperad el vídeo de los equipos, pero bueno, hay 4 equipos principales y 80.000 subvariantes, más la core que veréis en muchos vídeos y muchos creadores de contenido mencionando la de Columbina, Inefa, Sakarosa, que a día de hoy es una de las cores más fuertes de soportes fuera del campo y va a mejorar prácticamente todos los equipos del juego. Todos los carros que conocéis tendrán una nueva variante con Inefa más Columbina mucho más fuerte que antes, o Inefa más Lauma, o Inefa más Lauma Columbina, mucho mejor que antes. Y poquito más. Aquí está la build de Columbina. Espero que no se me ha escapado ningún dato importante, porque eso, llevo en el nada de sueño, llevo 5 y pico de horas de stream, son las 8 de la mañana en España, no he dormido nada. Aventura, Romeo, cántame la canción de obsesión. Y ahora sí, poquito más. Gracias por quedar hasta el final. Cuidaos mucho, suerte con vuestras columbinas, tener muy buen día, venir al stream que estaremos probando los equipos, las constelaciones, comparaciones de Aino C6 versus Columbina C0, las cores nuevas con el resto de equipos, sacaré Columbina en la free to play, la probaré en la free to play también, etcétera. Y chaito, señores, se me cuidan. Gracias por llegar hasta el final. Chao, chao, chao. No sean mini minis.